Sí, buen día, muchas gracias por compartir con nosotros esta presentación. Voy a ir desarrollando los principales resultados de nuestro informe de indicadores financieros, pero antes quisiera comentarles un poco que los datos que habitualmente presentamos sobre sectores, créditos sectoriales, morosidad por sectores, etcétera, que solemos incluir en la presentación. En esta oportunidad, o en esta presentación, no vamos a tener o no tenemos todavía disponible. Estas informaciones serán actualizadas en el transcurso de la semana cuando la Superintendencia de Banco pueda publicar las informaciones que le están o que le remitieron los bancos hasta el día jueves de la semana pasada. Entonces, a continuación, directamente empiezo con los datos de la tasa de interés. La tasa de interés activa promedios ponderados cerró el mes de marzo en 15%, todavía con tendencia negativa con respecto a lo que se había observado en periodos anteriores y por debajo de la media actual. Las tasas activas para personales de consumo se ubicó en 27,89%. También con una leve caída con respecto al mes anterior. Los préstamos comerciales, en este caso para las tasas activas en guaraní, se ubicó en 12,16%, las personales para la vivienda en 10,59% y préstamos para desarrollo en 10,40%. En cuanto a las tasas pasivas, promedio ponderado en moneda nacional se ubicó en 4,26%, por debajo también del promedio que fue del 4,39%. Las tasas de interés pasiva en moneda nacional, en este caso por tipo de depósito, CDA cerró en 7,14%, depósitos a plazo en 7,36%, depósito a la vista en 0,97%. En cuanto a los rendimientos de CDA en moneda nacional en bancos, el promedio cerró en 7,14%, por debajo de lo que había cerrado en marzo del 2019 en 2,11 puntos porcentuales. Los CDA en este caso para plazos entre 0 y 180 días se ubicó en 3,18% versus 3,73% que se había ubicado en el mismo periodo del año pasado. Para plazos entre 180 y 360 días se ubicó en 4,34% versus lo que había cerrado en el año 2019, que fue el 5,99%, y para plazos superiores a 365 días se ubicó en 7,53%, también inferior con respecto a la que se había observado en marzo del año 2019, que fue el 9,54%. En cuanto a las tasas activas promedios ponderados en moneda extranjera, esta se ubicó en 7,60%, también por debajo del promedio del 7,83%. Las tasas sectoriales, en este caso de moneda extranjera, para personales de consumo se ubicó en 10,03%. Para préstamos comerciales se ubicó en 7,28%, para préstamos para la vivienda en 8,04% y para préstamos de desarrollo también 8,04%. Las tasas activas promedios ponderados en moneda extranjera se ubicó en el mes de marzo en 2,60%, por debajo del promedio que ha sido el 2,65%. En cuanto a la tasa de interés pasiva por tipos de depósito, CDA en moneda extranjera, en CDA cerró en 4,27%, depósito a plazo en 3,84% y depósito a la vista en 0,38%. En cuanto a los rendimientos de CDA en moneda extranjera en bancos, el promedio se ubicó en 4,27% en el mes de marzo del 2020. Para plazos hasta 180 días se ubicó en 1,63%, inferior al 1,89% que se había ubicado en marzo del año 2019. Para plazos entre 180 y 365 días se ubicó en 1,25%, también inferior con respecto a lo que se había observado en marzo del 2019, que fue del 1,30%. Y para plazos superiores a 365 días se ubicó en 4,56%, inferior al 5,21% que se había observado en el mismo periodo del año pasado. En cuanto al margen de intermediación bancaria en moneda nacional, en el mes de marzo cerró en 10,74%, levemente superior con respecto a lo que se había observado en marzo del año 2019, pero todavía inferior con respecto a marzo del año 2018.
En cuanto al margen de intermediación bancaria en moneda extranjera, esta se ubicó en 5,01%, un poco por debajo con respecto a marzo del año 2019 y está similar o se ubicó en niveles similares con respecto a lo que se había observado en marzo del año 2018. En cuanto a las tasas activas por bancos, promedio ponderado anual, solamente destacamos algunos bancos para algunos segmentos de créditos que tienen o que presentan mayores tasas. Por ejemplo, en el caso de préstamos comercial menor a un año, la institución que presenta la mayor tasa es Interfisa con una tasa del 18,51%. Para préstamo comercial mayor a un año, también Interfisa con una tasa del 21,33%. Para préstamos personal y consumo menor a un año, se resalta en este caso Atlas con una tasa del 35,48%. Para préstamo personal de consumo, también mayor a un año, también Atlas con una tasa del 32,83% y para préstamo de tarjetas de crédito Interfisa con una tasa del 14,09%. Hay que mencionar siempre en este punto que estos son promedios sectoriales para cada banco y muchas veces está un poco influenciado, está influenciada, digamos, por los créditos puntuales que se le da a deudores grandes. En cuanto a los instrumentos transados en la bolsa de valores, el total registrado en el mes de marzo fue de 0,98 billones. En el acumulado a marzo suma 2,4 billones versus 1,2 billones que se había registrado durante el año 2019. Entonces, la variación del acumulado fue el 94,41%. De las operaciones registradas corresponden a primario el 31,09% y a secundario el 68,91%. El total operado en la bolsa de valores representa el 7,68% del total de crédito del sistema. En cuanto a los indicadores de profundización del sistema financiero, los depósitos totales representan el 45,1% y los créditos totales representan el 41,1%. La liquidez se mantiene alta, 40,3%. Justamente se observa un incremento por todas las medidas transitorias que el Banco Central ha implementado. Se observa un salto en el último periodo de marzo, aunque todavía no incluye todas las operaciones o todas las facilidades que le había dado el Banco Central al sistema bancario. La rentabilidad se ubica en 15,7%, la morosidad se ubica en 3,02% y solvencia se ubica en 20%. En cuanto a la rentabilidad comparada entre bancos y financieras, habíamos mencionado que bancos se ubica en 15,7% y las financieras en el mes de marzo su rentabilidad se ubica en 3,4%. La morosidad del sistema bancario por bancos. Se observan algunos bancos que tienen o presentan mayor tasa de morosidad, como Interfisa, con una tasa del 4,96%, Familiar con una tasa del 5,25%, Visión con una tasa de 4,41%, Río con una tasa del 4,44%, Nación con una tasa del 6,75%, Brasil con una tasa del 5,11%. Recordemos que en el caso de los bancos que trabajan normalmente en el segmento de consumo, normalmente presentan también tasa de morosidad más alta que las demás. El promedio, como mencionamos, en este caso corresponde al 2,91%. En cuanto a los depósitos bancarios, con efecto el total de los depósitos con efecto cambiario que está creciendo a una tasa del 8,95%. Sin efecto cambiario crece a una tasa del 5,6%. Discriminando por monedas. En moneda nacional crece a una tasa del 4,7% y en moneda extranjera crece a una tasa del 6,9%. En cuanto a los créditos, con efecto cambiario el crédito total está creciendo a una tasa del 5,5% y excluyendo el efecto cambiario crece a una tasa del 3,7%. La aplicación o los créditos en moneda nacional crecen a una tasa del 8,6% y en moneda extranjera tuvo una caída, son 4 meses consecutivos de caída y en el mes de marzo registró una caída interanual del 3,9%.
En cuanto a la participación por tipo de fondeo, se destaca como siempre que los depósitos representan el 85,7% del total crédito concedido. Le sigue en orden de importancia préstamos del exterior con una participación del 8,1% y 3,8% corresponden a préstamos locales entre los más importantes. En cuanto a los créditos totales por bancos, se ubica 93 billones, 93,9 billones, con una caída con respecto a marzo del 2019 del 5,84%. Esto es totales en guaraníes. En cuanto a indicadores comparados de estabilidad financiera, todos los indicadores de Paraguay con respecto a los países similares en la región se ubican en muy buena posición con respecto a la media. Sobre todo, por ejemplo, tenemos morosidades más bajas en el año 2018-2019. Tenemos Tier 2, Tier 1 superior a lo que se ofrecen los otros países. Tenemos un ROA también en este caso por debajo de la media, y las previsiones de cartera está por debajo del promedio de la región, pero todavía cubre más del 100% de la cartera morosa. En cuanto a las tasas comparadas de tarjetas de créditos, resaltamos el caso de Paraguay, que tiene la tasa más baja, pero siempre sujeto a la ley de tarjetas de crédito que se había implementado anteriormente. En cuanto a las tasas de préstamos para consumos, Paraguay ofrece la tasa más alta, exceptuando el caso de Perú, para plazos menor o igual a 360 días, que es la tasa más alta que ofrecen en la región. Para concluir, en el mes de marzo de 2020, las tasas altivas de moneda nacional y de moneda extranjera disminuyeron respecto al mismo periodo del año pasado. En contrapartida, las tasas pasivas de moneda nacional se incrementaron y en moneda extranjera disminuyeron. En términos interanuales, en moneda nacional todas las tasas activas disminuyeron con respecto al mismo periodo del año anterior, salvo las tasas comerciales y el de las tarjetas de crédito, que tuvieron incrementos. Asimismo, las tasas activas en moneda extranjera se redujeron, salvo las tasas destinadas al consumo. Los márgenes de intermediación bancaria en moneda nacional han aumentado, mientras que los márgenes de moneda extranjera han disminuido con respecto al mismo periodo del año anterior. Los rendimientos promedios ponderados de los CDA, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, han disminuido con respecto al mismo mes del año anterior. El crecimiento de los depósitos en moneda nacional vienen desacelerándose interanualmente, aunque todavía tiene buena dinámica. En tanto, en moneda extranjera tuvo un fuerte crecimiento interanual en el mes de marzo. Los créditos en moneda nacional siguen mostrando muy buena dinámica, aunque se observa una continua desaceleración desde mayo de 2019. En cambio, los créditos en moneda extranjera nuevamente tuvieron una disminución interanual, y con ello se registra el cuarto mes consecutivo de caída. Los principales indicadores del sector financiero, solvencia, liquidez, tasa de morosidad, se han mantenido sólidos y estables. La liquidez del sistema bancario tuvo un aumento muy significativo con respecto al mes anterior. Muchas gracias.